Bueno, en primer lugar quiero agradecer al Cato por la invitación. El otro día escuchaba que un expresidente había dicho que el Cato no era una universidad y yo no podría estar más en desacuerdo. Creo que una universidad es aquello que causa un impacto en tu vida, que marca un antes y un después. Y fíjense que aquí, hace 7 años exactamente, yo me di cuenta que era liberal. En una charla acá de Walter Castro, en que empezó a hacer dibujitos en la pizarra y desde ahí no he parado de aprender y de defender las ideas de la libertad. Así que le quedo enormemente agradecido a la Universidad del Cato por ello. Robert Schiller ganó el premio, fue galardonado con el Premio Nobel de Economía el año pasado, básicamente por explicar por qué eran tan importantes las historias para explicar la economía y en general el mundo. Por ello, en honor a Schiller, voy a empezar con una historia. Era mi primer día en Yale Law School. Estaba muy emocionado. Me habían dicho que nos iban a dar charlas Harold Koch y Guido Calabresi. Iba a conocer a Guido Calabresi, el fundador del análisis económico del derecho, a quien había leído toda mi carrera. A Harold Koch ciertamente no lo conocía, pero me emocioné muchísimo cuando me dijeron que había sido el máximo asesor legal durante el gobierno de Obama. No exagero cuando les digo que estas han sido dos de las charlas que más han impactado mi vida. Como gran storyteller, Harold Koch empezó con una anécdota. Y contó que cuando él era profesor joven de Yale, un día, Guido Calabresi, cuando era decano, lo llamó a su oficina y le preguntó, lo sentó y le dijo, Harold, ¿cuál es tu idea? Harold estaba desconcertado, lo miró y le dijo, ¿mi idea? ¿Qué quieres decir? Guido le dijo, sí, tu idea. Mira, Harold, la mayor parte de las personas no tienen ninguna idea. Algunas, pocas personas tienen una idea. Yo tengo dos ideas. Quienes han leído a Guido Calabresi saben que en ese momento dos de sus ideas más poderosas eran The Cost, tiene varias ya, pero en ese momento dos de sus ideas más poderosas eran The Cost of Accidents y Triad Choices. Sin embargo, mientras yo escuchaba a Calabresi me puse a pensar, ¿qué es lo que le hubiese respondido yo? ¿Cuál es mi idea? ¿Alguna vez se han hecho esa pregunta? Y es que la mayor parte de las personas se pasa la vida sin hacérsela. ¿No les parece triste vivir una vida sin ideas? ¿Cuántos de ustedes tienen una idea? Su idea. Y es que es curioso porque es realmente complicado definir lo que una idea implica. Una idea es una propuesta creativa, original, inédita, auténtica, pero a la misma vez tiene que ser una propuesta que rompa esquemas, que cuestione el statu quo y a la misma vez tiene que ser una propuesta que trascienda. El mundo tiene que ser un mejor lugar con ella. Hay varias cosas en las que yo no estoy de acuerdo con Hegel, pero una de las que sí estoy de acuerdo es que las ideas penetran. En Yale, el termómetro son las ideas. Cuando tú entras a Office Hours con un profesor, la primera pregunta que te hace ese profesor es, what is your idea? ¿Cuál es tu idea? ¿De qué quieres escribir? Y si tú le dices que quieres escribir los comentarios a una norma, a un código civil, es que quizá te escupe. El prestigio de los profesores en Yale depende de sus ideas. Y esto de las ideas se convierte en algo fascinante. Cuando uno se da cuenta, advierte del impacto que pueden llegar a tener. Cuando uno advierte que en los pasillos de este castillo gótico llamado Yale se determina cómo funciona el mundo. Fíjense ustedes que la Constitución de Estados Unidos se interpreta hoy como se interpreta por un hombre, Bruce Ackerman, profesor de Yale. El mundo funciona de una determinada manera por Guido Calabresi. Si ustedes, cualquiera de ustedes choca a alguien por detrás, ustedes pagan. Y eso es así aquí en Mauritania, en Egipto, en Perú, en Colombia y en cualquier país del mundo. Ese es un legado de Guido Calabresi para el mundo. Y existen razones de eficiencia por las que ello es así. El derecho internacional se entiende de una determinada manera por la Escuela de Derecho Internacional New Haven y en concreto por un hombre, Michael Reisman. Entonces regreso ahora a la segunda charla. Terminó Guido Calabresi de dar su charla y llegó la etapa de las preguntas. Todo el mundo se me dio vergüenza y tan típico de mí, levanté la mano y le pregunté, profesor Calabresi, ¿cómo hago para tener ideas? Él se empezó a reír y me dijo, ¿cómo te llamas? Yo le dije, yo me llamo Fabio. Me dijo, así que Fabio, si tú quieres tener ideas, desordena el mundo. Y esas frases quedaron grabadas, quedaron impregnadas en mí. Cuando me estaba yendo a Yale, los profesores que ustedes conocen, Bullard, Gersi, me decían que yo me estaba yendo a una universidad socialista. No sabía que estaba encantado porque iba a ir a convencerlos a todos de que estaban equivocados. En el camino me di cuenta que era todo lo contrario. En realidad, me di cuenta que en la praxis Yale era una universidad muy liberal. Fíjense ustedes que para el liberalismo el falsacionismo es fundamental. Karl Popper decía que el conocimiento es un proceso de ensayo y error.
El conocimiento es siempre provisional y está abierto a refutaciones. Cada nueva refutación implica un avance en el conocimiento. Es precisamente por esa razón en que yo siempre he pensado, y creo que esto es más o menos aceptado, que el liberal es antitético al conservador, porque claro, por definición, el conservador busca conservar el statu quo, y muy por el contrario, el liberal busca cuestionarlo. Y todas estas características eran sintomáticas de Yale. Dudaban y cuestionaban todo el tiempo. Dudaban de sí mismos. Los profesores de Yale tenían un hambre insaciable por el conocimiento. Yale era ante todo y sobre todo una universidad popperiana. Todo estaba abierto a refutación. Los profesores estaban preocupados en producir ideas para convertir a este mundo en un mejor lugar y no hay nada más liberal que eso. Y fíjense que una de las cosas más fascinantes de las ideas es que lo que trasciende en el tiempo son las ideas, no las personas. Las personas mueren, las ideas viven. Fíjense que nosotros no recordamos a las ideas por sus autores, sino a los autores por sus ideas. Las ideas te inmortalizan, las ideas te vuelven eterno. Entonces la pregunta que tengo para ustedes el día de hoy es, ¿cuál es su idea? What is your idea? ¿Qué legado le dejan al mundo? Una de las cosas que a mí más me gusta de Ayn Rand es esta figura de la rebelión de Atlas, que es verdad. Son finalmente unos pocos seres humanos los que terminan cargando el mundo. ¿Qué sería de nosotros sin esos Einsteins, sin esos Newtons, sin esos Da Vincis? Es con esas personas precisamente en que se ve más claramente la mano invisible de Adam Smith. Y al fin y al cabo, lo que tuvieron esas personas son ideas. Y nosotros como liberales, no solamente estamos invitados, sino tenemos la responsabilidad de ser esas personas. Y casi para concluir, les quiero dejar 2 tips para desordenar el mundo. Ustedes han escuchado lo importante que es la interdisciplinariedad. Es muy bonito, es muy seductor analizar las cosas de manera interdisciplinaria, pero es precisamente por esto que es muy importante analizar los fenómenos de forma interdisciplinaria. Porque solamente mirando las cosas desde otra perspectiva, desde otro ángulo, desde otra disciplina, es que podemos desordenar el mundo, podemos colocar el mundo al revés, y es en ese espacio en que surgen las ideas. Y el otro consejo, el otro tip que les quiero dar para generar ideas es háganse las preguntas más estúpidas y absurdas que pueden imaginar. Y se van a reír de ustedes. Fíjense que en la idea de mi primer libro, yo básicamente proponía que no debía existir el derecho a apelar. Ustedes saben que en un juicio tienen el derecho a apelar. Yo creo que ese principio no debía existir. Y cada vez que yo lo decía, en mi universidad la gente se mataba de risa. Se reían, hasta que llegó Alfredo Buller y dijo, yo pienso lo mismo, y de ahí nadie más se rió. Pero lo importante es que nadie está a salvo de la Inquisición intelectual. Nadie. Y recuerden, cuando se rían de ustedes, que hace por lo menos 5 siglos, de una persona no solamente se rieron, sino que la mandaron a la hoguera, simple y llanamente por preguntarse si la Tierra era verdaderamente plana. Entonces, para concluir, somos activistas. Por eso yo creo que ser liberal no implica necesariamente haber leído mucho a Mises, a Hayek, a Adam Smith. Implica ante todo y sobre todo tener ideas, escribirlas y por supuesto ejecutarlas. Nuestros modelos son esos Howard Roarks, esos John Galls que se preocupan de hacer este mundo un lugar mejor. No hay nada más liberal que eso. Los liberales creemos en el poder de las ideas. Para terminar, no quiero citar a ningún intelectual, sino a mi personaje favorito de mi película favorita, El Gladiador, que tiene una frase, 2 frases que yo he fusionado que me gustan mucho. Es, nosotros los mortales somos tierra y polvo, pero lo que hacemos en vida, nuestras ideas, tienen eco en la eternidad. Muchas gracias.